El coronavirus avanza y preocupa en todo el mundo. Recordemos que se originó en la ciudad china de Wuhan y que millones de personas están en cuarentena en China, porque este virus se transmite y fácilmente entre seres humanos. Cada persona infectada, dicen los científicos, puede pasarle el virus a entre 1,4 y 2,5 personas. Pero, y esta es una de las cosas que más alarma crea, las personas infectadas pueden contagiar a otras antes de que le aparezcan tos, fiebre, dolores musculares y demás síntomas. Y estos pueden demorarse en aparecer entre 1 y 14 días. Una recomendación fundamental que está respaldada por la Organización Mundial de la Salud y otros organismos sanitarios es lavarse las manos. Y aunque puede parecerte algo muy simple y que seguramente haces a menudo, hacerlo de forma correcta para que realmente sea efectiva tiene su ciencia. Te voy a contar cómo hacerlo siguiendo el método que recomienda la OMS. Primero tienes que mojarte las manos con agua y usar suficiente jabón para cubrir toda la superficie de las manos. Luego frotarte las palmas de las manos entre sí y después, con la palma de una mano, frotarte el dorso de la otra entrelazando los dedos. Después, palma con palma, entrelaza los dedos y frótalos para limpiarlos bien. Luego frota el dorso de los dedos de una mano contra la palma de la mano opuesta, manteniendo los dedos unidos y viceversa. Ahora es el turno de los pulgares. Agarra el izquierdo con la palma de la derecha y frótalo con un movimiento de rotación. Haz lo mismo con el pulgar contrario. Ahora toca frotar la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación y luego cambia de mano. Después enjuágate las manos, sécatelas con un papel o una toalla de un solo uso y usa ese mismo papel para cerrar el grifo sin tocarlo. Esto tiene que durar más o menos 1 minuto. Una buena forma de calcularlo es, como recomendó hace unos años una asesora de salud del gobierno británico, es cantar 2 veces el feliz cumpleaños. La idea no es hacer solo esto cuando vas al baño, sino varias veces al día. Además, esta recomendación no solo sirve para el coronavirus, sino para evitar otros tipos de enfermedades infecciosas. Por cierto, si no tienes agua y jabón a mano, puedes higienizarlas con alcohol en gel, pero es importante que tenga más del 60% de alcohol. Ahora, además de tener las manos limpias, ayuda también que estén limpias las superficies de muebles y cosas que tocas todo el tiempo, como tu celular, tu mesa de trabajo o tu escritorio. Para limpiarlos puedes preparar una solución con más o menos la mitad de agua y la mitad de alcohol y usar un paño limpio embebido en este líquido para desinfectar las superficies. ¿Y qué pasa con las mascarillas que vemos en muchas de las imágenes de las noticias sobre el coronavirus? Pues aunque no está constatado si son realmente efectivas fuera del ambiente hospitalario, en Asia se usan mucho. En América Latina no estamos tan acostumbrados a las mascarillas y algunos virólogos dicen que estas deberían tener poros mucho más pequeños de lo que tienen las más comunes para evitar el paso del virus. Eso sí, si vas a usar una es importante lavarte las manos antes de ponértela y cambiártela cuando se humedece. Otra cosa que puedes hacer es mantener cierta distancia de las personas que tienen síntomas de gripe. Y si el engripado eres tú, cúbrete la boca y la nariz con un pañuelo o con el brazo cuando estornudes o tosas, pero no con las manos. Si no, tendrás que lavártelas inmediatamente otra vez. Lo que ocurre es que como se trata de un virus nuevo, la gente no tiene inmunidad contra él. Y esto nos lleva directamente a la última recomendación de este video, que es mantener un sistema inmunológico fuerte. ¿Cómo? No tiene mucho secreto. Dormir bien, comer bien, mantenerse hidratado, hacer ejercicio y reducir el nivel de estrés. No siempre es fácil, pero sirve y no solo para evitar el coronavirus. No, excelentes recomendaciones para iniciar esta entrevista con la doctora Rita Rojas de la Sociedad Dominicana de Infectología y para hablar del coronavirus. Muy buenos días, bienvenida al día. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a recibirle inmediatamente con un cafecito. Yo pensaba que le vamos a recibir cantando cumpleaños, porque, oye, me quedé con eso, ¿no? Bueno. Son 2 veces, cantar cumpleaños 2 veces, no lavándose las manos. No voy a hacer una demostración aquí, pero le preguntábamos a la doctora, viendo el video, así es como uno debe lavarse las manos, estábamos con la cara, porque parece un ritual complejo. Lavarse la mano es una actividad bien seria, ¿no? Así es la medida más costo efectiva, el lavado de manos, no solamente para esta enfermedad, sino para todas las otras enfermedades. Entonces, bueno. Vamos a empezar por ahí mismo, doctora, bienvenida de manera formal. Muchas gracias. El coronavirus es una enfermedad que está causando mucho interés por la manera en que los gobiernos
están adoptando medidas y uno dice, pero ¿qué es el coronavirus? ¿Por qué hay tanto drama o alarma? Porque hay una alerta ya de la OMS con relación a esta enfermedad. Si parecería una gripe compleja o una neumonía, ¿qué es lo que está pasando y por qué es tan importante darle seguimiento? Bueno, lo primero que debemos de decir es que hay que mantener la calma, que los coronavirus no son virus nuevos, hay varios tipos de coronavirus y producen en su gran mayoría lo que es un resfriado común. Se relaciona desde un resfriado común hasta diarrea. Pero vemos como en el año, a principios del 2002, empezaron a surgir nuevos coronavirus que ya sí nos llamaron un poco más la atención. En el caso específico hay dos, las siglas son SARS y MERS. Uno en Medio Oriente y el otro en China también. La mortalidad de estos dos virus es más alta, inclusive que este virus que tenemos en la actualidad. Esos surgieron al principio de la década del 2000. En el 2002 y 2002. el otro, no recuerdo exactamente, pero en el 2012. Exactamente, el MERS. Entonces, estos virus se consideran que mutaron, que saltaron de animales, de reservorios animales al hombre. En el caso del SARS, el camello, en el caso del MERS, perdón, en el SARS, el camello y el MERS, el murciélago también. Y este virus también se ha relacionado al murciélago, ya se sabe. Antes no se sabía, hace unos días no se sabía. La información va súper rápida, desde que no sabíamos el periodo de incubación. Bueno, construyen un hospital en menos de una semana. días. Sí, sí. Pero hay muchas cosas importantes. Lo primero es que no necesariamente todo el que se infecte se muere, y ya hemos visto pacientes recuperándose, ¿ok? De los 18.000 y pico de casos que hay, la mortalidad es apenas un 2.1%. Sin embargo, versus los virus anteriores, era 30, uno de ellos fue hasta 30%. Y mucho, claro, fue un número menor de casos, pero eso es algo que la mortalidad en este caso es mucho menor. Entonces, los síntomas pueden ir desde síntomas muy ligeros, como si fuera un resfriado común, fiebre, tos, malestar general, hasta síntomas más graves que no solamente van a afectar la parte respiratoria, sino fallo renal y síndrome de distrés respiratorio que pueda llevar hasta la muerte. ¿Distrés respiratorio es? Es la capacidad pulmonar está tan afectada que necesita de mecanismos especiales como ventiladores, equipos especiales para poder contrarrestar no hay un tratamiento específico, pero a pesar de que no hay un tratamiento específico contra el virus, sí también hay un tratamiento de soporte que en cualquier país puede darse. Ajá, en el contagio, que usted hablaba de animales que contagian a los seres humanos, en este caso del coronavirus se le asocia al murciélago y después se determinó que es posible el contagio entre personas. Sí. ¿Cómo se da este contagio? Bueno, la transmisión todavía se está estudiando, pero es respiratoria o por contacto. De ahí la importancia de utilizar equipos de protección especializado. En el video veíamos que decían no todas las mascarillas, no todo, o sea, es importante cuando se sospeche, no solamente utilizar una mascarilla, utilizar una bata impermeable, guantes, lavarse las manos. Esta parte, todo eso es un protocolo que se lleva a cabo en algunos países o en algunas unidades, tener sitios de aislamiento con presión negativa. Es una preocupación para la Organización Mundial de la Salud que el virus entre en economías como la de nosotros. Pero ¿eso por qué, doctora? O sea, cuando usted dice, parece un virus común,
y nos vamos a los síntomas que hemos estado revisando y hablamos de fiebre, dolor de cabeza, parecería como una gripe. Que el dominicano, por ejemplo, está muy acostumbrado a los síntomas de la gripe. Yo tengo gripe y ya. ¿Por qué vemos ese alto nivel de protección, esas mascarillas, esos trajes especiales que están utilizando los médicos? Tengo entendido incluso que varias de las víctimas formaban parte del equipo médico que trató a los primeros pacientes. Entonces, no es tan grave, el índice de mortalidad no es alta, sin embargo vemos a la gente forrada. Entonces, parecería contradictorio. ¿Por qué tenemos este nivel de ansiedad a nivel gubernamental? Bueno, lo primero que hay que resaltar de lo que usted le preocupa es lo siguiente: nadie ha estado en contacto con este nuevo virus, entonces no hay inmunidad circulando. Y no solamente estamos hablando ahora de coronavirus, pero ¿por qué no nos preocupamos por la influenza, que también está matando gente? Entonces la gente se concentra ahora mismo en coronavirus, pero en nuestro país ahora mismo lo que deberíamos de estar hablando junto, claro, estar atentos al coronavirus, es de influenza. Influenza que tiene vacuna y que se previene de la misma manera: lavado de manos, al toser, utilizar un pañuelo desechable, si no, utilizar el codo, el antebrazo y lavarse las manos. Entonces, la preocupación es porque también existe el contagio, antes se creía que no, pero ya se sabe que sí, por unos casos en Alemania, el contagio de forma asintomática. Los primeros casos se vieron en Alemania, donde una persona sin síntomas fue a dar un curso y ahí hubo un contagio de 4 personas más. O sea, es como portador pasivo. Portador pasivo, pues no tenía ningún síntoma, sin embargo, las personas que estuvieron en contacto con esa persona desarrollaron síntomas primero que esa persona. Entonces eso fue un escándalo porque se pensaba que no se podía transmitir de forma asintomática. Entonces, ninguna medida, usted hablaba también hace un ratito de los que son los escáneres. Los escáneres para los sintomáticos respiratorios sí funcionan, pero en un asintomático no funciona. Entonces, está muy bien que nosotros nos basemos un poquito en lo que es el nexo epidemiológico. Si una persona ha estado hace menos de 14 días en el área de China, o ha estado en contacto con una persona que ya le diagnosticaron el virus, bueno, ese sí, entonces necesita un contacto, un aislamiento. Me parece maravilloso que si van a sacar estos jóvenes de China, hagan la cuarentena antes de llegar, porque al final estos países tienen más recursos, manejan más recursos que nosotros, y eso nosotros lo sabemos. Así es. Uno de los aspectos que usted tocaba es que al momento no se ha desarrollado un tratamiento que sea efectivo para esta enfermedad. Se está en proceso de investigación para ver si se puede encontrar alguna vacuna, teniendo en cuenta lo que ha sido los coronavirus anteriores o la experiencia anterior que se ha tenido en el mundo. ¿Qué puede tardar el poder encontrar una alternativa para enfrentar virus de esta naturaleza? Bueno, puede tardar mucho, pero debo de decir que no encontraron un tratamiento específico para los otros 2 virus. Entonces, la verdad que la respuesta es difícil. Es una respuesta muy difícil. Ahí empiezan ya algunos tratamientos compasivos, nosotros lo llamamos, cuando medicamentos que se utilizan para otra patología se están utilizando, pero son case reports, son reportes de casos. Nosotros no podemos decir que eso sea una conducta y que todavía, o sea, tenemos que esperar, es muy rápido todavía para nosotros. Tal vez si yo soy la que estoy afectada y estoy en condiciones graves, yo aceptaría que sí, que prueben este tipo de medicamentos conmigo.
pero hay que esperar. El gobierno dominicano anunció que está tomando medidas, incluso el hospital Marcelino Vélez se anunciaba que tenía unas salas específicas para atender posibles casos. Yo quiero que hablemos de eso y ver qué significaría tener a pacientes aislados dentro de un hospital después de esta pausa. Tú dejaste una pregunta en el aire. Así es. Sí, continuamos nuestra conversación con la doctora Rita Rojas, que es la presidenta de la Sociedad Dominicana de Infectología. Y yo le dejaba una pregunta en el aire. El gobierno dominicano habla de tomar medidas para, digamos que, estar preparado en caso de que aquí se detecte algún caso de coronavirus. Y anunciaba un espacio específico en el Hospital Marcelino Vélez, por ejemplo. Yo quisiera su opinión con relación a este tema. Bueno, es una pregunta difícil, pero pienso que no debemos de pensar solamente en República Dominicana. Decía hace un ratito que es una preocupación de la Organización Mundial de la Salud para todos los países como los nuestros. La unidad la desconozco, nunca he estado en esa unidad para poder hablar de ella, pero aislamiento puede hacerse en cualquier lugar, no necesariamente necesita siempre presión negativa, lo que puede ser cualquier espacio, podemos estar aislados aquí. Lo que sí es que en los equipos de protección personal debería de ser suficiente. Yo me imagino, ¿cuántos de esos pacientes van a tener complicaciones severas y van a requerir ventilación mecánica? Si se habla que aproximadamente del número actual de los afectados, un 25-30% han sido casos severos, si esto sucediera aquí, realmente el país no tiene cómo dar respuesta. Y por eso... de 18.000 casos, sí, correcto. Sí. Entonces estamos hablando de 4.500 personas por lo menos que necesitaron en su momento. No sé si El 25, cuánto, pero complicaciones severas, Okay. pero Sí. no todos esos van a requerir una ventilación mecánica asistida. Entonces, por eso es una preocupación de la Organización Mundial de la Salud, porque ningún país está preparado del todo para recibir ese embate. Ahora bien, aquí tenemos diferentes unidades de cuidados intensivos, tenemos el material, se está buscando, los protocolos se están realizando, hay que estar atento a las normativas del sector, del ministerio. ¿Qué puede hacer el ciudadano común? Porque usted dice, el índice de mortalidad no es tan elevado. Cuando vemos el nivel de propagación parecería rápido. Es como que no muere tanta gente, pero se han infectado muchas personas de una manera bastante rápida. Entonces, un ciudadano común que esté oyendo esta entrevista, ¿qué debe tomar en cuenta de entrada ahora? ¿Qué puede hacer? Si es de clase económica muy alta, porque ya lo he escuchado, y tiene viaje planificado para China, que porque la tasa de el pago que tiene que pagar es mucho por el cambio, por favor, este no es el momento para vacacionar en China. Yo sé que es difícil lo que estoy diciendo, pero pienso que hay que restringir un poquito lo que es el viaje hacia esa área, hacia esa zona. En segundo lugar, lavarse las manos. Al toser, lavarse las manos frecuentemente, al toser, utilizar pañuelos desechables, la parte de que si una persona está enferma, debe de retirarse, debe de quedarse en su casa, a los niños no mandarlo al colegio, que no es que yo no tengo quien me cuide de los niños, no, es que tiene que quedarse. ¿Cómo la gente sabe que tiene ese virus? Porque los síntomas que se han descrito son síntomas de prácticamente una gripe común. ¿Cuál es, cómo una persona distingue y cuáles son los síntomas más...? Es que no hay una diferencia. Y ahora mismo... Aunque sean síntomas de una gripe, hay que tomar todas esas Pero por supuesto, medidas. para las personas que tienen influenza no deberían de estar Claro, en los colegios, no deberían. No hay públicos. ningún caso todavía
diagnosticado en la República Dominicana, gracias a Dios. De hecho, en América Latina todavía no hay ningún caso confirmado, solamente confirmado. en Estados Unidos, Canadá, Ajá. de este lado. Sí. Pero eventualmente en febrero va a tener la curva más Y alta. precisamente se han tomado algunas medidas en puertos, aeropuertos, en la frontera, para evitar, impedir o detectar cuando llegue algún tipo de caso de esta naturaleza. ¿Cómo evalúa estas medidas? ¿Son efectivas? ¿Tienen limitación? ¿Hay que hacer algo más? Bueno, el hecho de que hayan incluido una pregunta en el formulario de que si usted ha estado en los últimos 30 días en China, para mí es un avance. ¿Por qué? Porque eso hace levantar la sospecha. Nosotros no tenemos vuelos directos, pero, por ejemplo, ayer escuchaba lo del piloto que vino en el avión de Air Europa, España. me parece. Todos los pasajeros le hicieron la entrevista, no había ningún sintomático respiratorio, pero eso no es suficiente, realmente no es suficiente. Si yo decía hace un rato que hay transmisión de forma asintomática, no es suficiente. Lamentablemente no podré decir lo contrario, esas medidas nunca serán suficientes. En algún momento eventualmente pudiera entrar y tenemos que estar muy atentos. Entonces, cualquier persona que se sienta que padezca cuáles síntomas, tiene que decir, me voy al médico. Bueno, uno, haber estado en China o en contacto con una persona ya diagnosticada. Dos, si después de esto empiezo con fiebre, tos, dolor muscular, cefalea, dolor de cabeza, entonces ya es un caso que nosotros llamamos sospechoso, debe de informarse al ministerio y el ministerio empieza a realizar pruebas específicas. Eso era otra preocupación, la parte diagnóstica, de que el país no contaba con los primer específicos para hacer la prueba específica para ese coronavirus. No contaba, ya No contaba. El ministro dijo en una reunión el viernes que sí, que se acababa de recibir. Una cosa importantísima, que voy a aprovechar esto para los demás colegas míos, es lo siguiente. Hay un panel a nivel de laboratorio respiratorio que tiene coronavirus, que dice coronavirus tal, 3 tipos de coronavirus. Eso no descarta este novel coronavirus, nCoV 2019, no lo descarta, porque son coronavirus diferentes. Nuevo. Entonces, Este es nuevo. ese panel es muy útil para descartar, para decir si el paciente tiene influenza o si tiene adenovirus, otro tipo de virus. Pero ojo, aquí se puede ser sordo y mudo. Uno puede tener 2 enfermedades infecciosas concomitantemente. Entonces, hay que ser muy cuidadoso. ¿Y se está preparando, capacitando al personal médico, al personal de salud en términos generales para que en caso de que en la República Dominicana tengamos situaciones de esta naturaleza, pues se pueda atender y se puedan aplicar los protocolos del lugar? Sí, ha empezado, es un poco, tal vez un poco lento, pero ya por lo menos el hecho de tener las pruebas diagnósticas, de haber incluido nuevas preguntas epidemiológicas en el formulario, son pasos importantes. Pero hablo de la formación del personal médico, de la capacitación del personal médico para tratar este tipo de casos tan específicos y novedosos en el mundo. Es que no requerimos ninguno de nosotros una capacitación especial. ¿Por qué? Porque los intensivistas atenderán los pacientes que tengan las formas más severas, los neumólogos, los infectólogos, ya estamos preparados. Lo que es importante pensar en que puede tener la enfermedad. Bueno, entonces yo creo que tenemos que además aprender a lavarnos bien las manos para cualquier situación. Cuando yo veía ese video hace un momento, dije, pero ¿cómo es que nos lavamos las manos? O sea, es más complicado, hay que hacer un protocolo. Hay el tema de la mascarilla que se usa mucho en los países asiáticos, menos tradición a nivel de República Dominicana y otros países de la región, ¿son realmente efectivas?
Bueno, depende cómo se utilicen, pero por ejemplo, es un absurdo que yo atienda un paciente con influenza y que después guarde la mascarilla en la bata para utilizarla con otro paciente, porque las gotitas pueden caer en la superficie de la mascarilla y si yo la tomo con la mano y vuelvo y me paso la mano, eso es otra lo que se le solicita, de que no utilicen, no se froten los ojos, las manos por la cara. Y es algo muy común que vemos, reutilizando material que hasta para la forma de quitarse las batas es una forma específica. Nosotros no podemos enganchar una bata y volver a reutilizarla porque eso puede estar contaminado. Pero y el ciudadano común que usa las mascarillas, que me imagino por ahí va Javier, por ejemplo, aquí todo el que tiene gripe sigue trabajando. Usted decía, no es, pero... repórtate que tú no vienes porque estás estornudando. Bueno. Es en la realidad y en la práctica tú tienes que estar muy mal para que te admitan que por una gripe no fuiste a trabajar, porque es muy común. Y aquí hay rinitis alérgica, tenemos muchos cambios de temperatura que hacen que la gente empiece a estornudar hasta que se desarrolla una gripe real. Entonces, hay países donde se recomienda, y hay médicos que recomiendan, pero por lo menos póngase una mascarilla para que si usted estornuda se quede con su propio virus, pero... hay mascarillas especiales, en la N95, por ejemplo, que tiene un diámetro de partículas, o sea, un diámetro específico que no permite que las partículas entren. Es muy importante que sea tal vez ese tipo de grado médico, de mascarilla de grado médico se llama, para cierto tipo de condiciones. Para las personas que utilizan en los aviones, por ejemplo, para algunas enfermedades, estar 2 asientos detrás, al lado, eso es un caso, puede haber contagio. En los aviones, si uno se pone a pensar en eso, yo creo que uno no se montaría. Eso es como el tema de la comida en Navidad y en Semana Santa y la habichuela con dulce. Esos son temas que si uno entra ahí, salimos corriendo. ¿Cuánto tiempo dura la enfermedad? El primer caso se detectó en diciembre, la primera alerta, los primeros casos de neumonía extraña se dieron en diciembre, pero a partir del 1 de enero hacia adelante es que ha ido caminando esto bien rápido. Bueno, pues doctora, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. La doctora Rita Rojas, presidenta de la Sociedad Dominicana de Infectología. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Esperamos que esta entrevista le sirva para tener un poquito más de conocimientos con relación a esta enfermedad que está ocupando las primeras planas de todos los periódicos y los medios a nivel internacional, y entonces queremos saber si en República Dominicana estamos preparados o queremos como dominicanos estar preparados. Muchísimas gracias. Claro, y esas medidas de precaución, lavarse las manos, no asistir cuando se está en determinadas condiciones, vale para el coronavirus, pero vale también para muchas otras cosas. Muchas gracias. Gracias. Señores, a ustedes. Gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana.